Hemos hablado de los agentes libres durante toda la semana y hoy nos toca hablar de los mejores contratos de agentes libres exclusivamente de peloteros dominicanos. No extensiones, agentes libres que hayan estado disponibles para todos los equipos y hayan decidido irse con uno independientemente si los cambiaron en el proceso o no, pero que hayan sido firmados como agentes libres y hayan tenido el mayor retorno a la inversión. Hoy comienza de primero el señor Cabral. Bueno, la realidad es que este análisis de hoy fue relativamente fácil porque muchos de los contratos que vamos a mencionar salían entre los mejores de agentes libres, independientemente de si son dominicanos o no, o por lo menos uno los evaluó y los incluyó en la lista inicial. Así que aquí van mis 5. Yo comienzo con Alex Rodríguez. Y cualquiera pensaría, bueno, ese contrato de 252 millones, ser tan productivo. Sí, pero es que en los 7 años de vida de ese contrato, porque recuerden que el contrato era de 10, pero Alex tenía una cláusula de salida después de la 7ª temporada. Lo que él hizo en términos estadísticos en esos 7 años, lo convierten en el agente libre dominicano más productivo desde mi punto de vista. En esas temporadas que Alex compartió 3 en Texas y 4 con los Yankees, él promedió 304, 400 de porcentaje de envasarse, slugging de 591, 47 cuadrangulares por temporada, 130 remolcadas, 125 anotadas y 19 bases robadas. Agréguenle a eso que ganó 3 premios de jugador más valioso y básicamente promedió un WAR de 8 por temporada. O sea que definitivamente, a pesar de lo monstruoso que fue el contrato para la época, principios de este siglo, la realidad es que Alex retornó un tremendo valor en esos 7 años. Así que lo tengo como mi número 1. Mi número 2, más que nada por el costo inicial y por lo que este jugador representó de ahí en adelante, es el de David Ortiz, que también lo comentamos el día de los mejores contratos de agentes libres. David firmó por $1.250.000 en enero de 2003, recomendado por Pedro Martínez, y como dicen, el resto es historia. O sea, todo el mundo sabe lo que él hizo en esos 14 años en Boston. Se mantuvo ahí porque firmó varias extensiones, y cuando uno piensa la producción de David, los batazos en momentos importantes, el hecho de que prácticamente acarreó a los Medias Rojas de Boston a su primer campeonato desde 1918 hasta 2004, fue quien rompió ese maleficio en ese año, decidió el último juego de la serie divisional contra el equipo de Anaheim, decidió los juegos 4 y 5 de la serie de campeonato, pegó un cuadrangular en el último partido, pegó un cuadrangular en el primer juego de la Serie Mundial. Fue algo extraordinario. Y ese fue solo el inicio de la historia de David, que fue clave para los 3 campeonatos que Boston ganó durante su periodo ahí, 2004, 2007, 2013. En esos 14 años promedió 35 cuadrangulares, 109 remolcadas y promedio de 290, con un slugging de 570, un porcentaje de envasarse de 386. Y la verdad es que los números no hacen justicia. Es la cantidad de momentos en que David Ortiz supo crecerse en situaciones de presión. Así que ese es mi segundo en la lista. Tercero, el compañero de David, Manny Ramírez, firmado por Boston en diciembre de 2000, $160 millones por 8 años. Y desde mi punto de vista, esa adquisición, más bien la de Pedro un par de años antes, pero la de Pedro y la de Manny comenzaron la transformación de esa franquicia. Y durante su tiempo en Boston, Manny bateó 312, tuvo un porcentaje de envasarse de 411, slugging de 588, bateó horrores en postemporada, promedio de 321 con 11 cuadrangulares, jugador más valioso de la Serie Mundial de 2004, y en el tiempo que permaneció en Boston, promedió 36 cuadrangulares, 115 remolcadas, promedio de 315, porcentaje de envasarse por encima de 400, el login de casi 600. La verdad es que fue un súper jugador independientemente de sus excentricidades en esos años en Boston. El número 4 es Adrián Beltré con el equipo de Texas, y el contrato que firmó en enero de 2011 de 6 años, $96 millones, después que él pudo restaurar su valor con aquella muy buena temporada que tuvo en Boston en 2010.
Beltré en esos 6 años terminó entre los primeros 10 en las votaciones por el premio de jugador más valioso 4 veces, ganó 3 guantes de oro, batió por encima de 300, conectó 167 cuadrangulares, promedió más de 80 carreras impulsadas por temporada y estuvo en la Serie Mundial con los Vigilantes en 2011 y realmente se convirtió en el líder de ese equipo, y yo diría que también se convirtió en un seguro miembro del Salón de la Fama eventualmente con lo que hizo en Texas. El quinto es Vladimir Guerrero, con lo que hizo en sus años en Anaheim, firmó un contrato de $85 millones, comenzó siendo jugador más valioso en 2004 en una tremenda temporada, y durante la vida de ese contrato promedió casi 30 jonrones por temporada, 103 remolcadas y un OPS Plus ajustado de 141. Así que esos son mis 5: Alex, David Ortiz, Manny Ramírez, Adrián Beltré y Vladimir Guerrero. Mi lista se parece mucho a la de Kevin. Yo voy a arrancar con Alex Rodríguez, agregar algunos datos, además de los que Kevin ya mencionó. En ese primer contrato de 252 millones y 10 temporadas, Alex ganó 3 premios al jugador más valioso, como mencionaba Kevin anteriormente, pero también fue 5 veces líder de cuadrangulares, 2 veces líder de remolcadas, fue 4 veces líder de anotadas y también 3 veces líder de slugging. Él ayudó a los Yankees de Nueva York a ir 5 veces a los playoffs en ese periodo de tiempo. Es verdad que los Yankees no ganaron postemporada o no ganaron Serie Mundial en esa primera parte del contrato. Lo hicieron en el segundo contrato que él firmó después de eso, el segundo contrato de más de $200 millones. Pero en sentido general, eso que hizo Alex en esa primera parte, en esos 7 años de contrato, divididos en 3 con Texas y 4 con los Yankees de Nueva York, simple y llanamente fue algo verdaderamente impresionante. Tengo a Manny Ramírez en segundo lugar, ese contrato de 8 años y $160 millones que firmó con los Medias Rojas de Boston el 19 de diciembre del año 2000. Fue el primer paso de transformación en dinastía de la franquicia de los Medias Rojas. Y Manny Ramírez fue una parte muy importante. En su estadía en Boston, bateó 312 con 274 cuadrangulares y 868 remolcadas. Fue además jugador más valioso de la Serie Mundial del 2004, cuando rompieron la sequía de 86 años, y su accionar en playoffs fue verdaderamente asombroso. 11 cuadrangulares y 38 remolcadas en 43 partidos de postemporada para los Medias Rojas de Boston. Si no hubiese enfrentado los problemas de dopaje posterior a su salida de los Medias Rojas, estuviéramos hablando de ya un jugador inmortal de Cooperstown, y lo habría hecho obviamente con la gorra de los Medias Rojas. En tercer lugar tengo a Vladimir Guerrero, su contrato de 6 años y $85 millones para la temporada, previo a la temporada del 2004. Rápidamente Vladimir devolvió a los angelinos lo que pagaron, ganando el premio al jugador más valioso en su primera campaña con los angelinos. Y a lo largo de ese contrato de 6 temporadas, Vladimir tuvo un OPS ajustado de 141, promediando 29 jonrones, 103 remolcadas y 3.8 de WAR. Verdaderamente impresionante, y obviamente inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown por esa actuación que tuvo con los angelinos, el señor Vladimir Guerrero. Quiero resaltar, al igual que Kevin anteriormente, a Adrián Beltré y su firma de 6 años y $96 millones con los Rangers de Texas. En ese periodo de tiempo él quedó entre los 10 primeros para el más valioso 4 veces, además de haber ganado 3 guantes de oro. Registró un OPS ajustado de 132, 167 jonrones, 563 remolcadas y acumuló 37.5 WAR en esas 6 primeras campañas que jugó para los Rangers de Texas. Beltré va para el Salón de la Fama, y ese contrato de 6 años y $96 millones con los Rangers es parte de la garantía de esa firma. Y ya para finalizar con mis 5, tengo a Miguel Tejada
con sus 6 años y $72 millones. Tejada tuvo 150 remolcadas en su primer año con los Orioles y un OPS ajustado de 124 con 20 WAR acumulados, más de 20.1 específicamente, en 4 campañas antes de haber sido cambiado a los Astros de Houston. Tejada, sin lugar a dudas, de que terminó su carrera no de la manera más idónea, al igual que Ramírez enfrentando problemas de dopaje, pero en sentido general, esos 6 años y $72 millones que él firmó con los Orioles de Baltimore previo a la temporada del 2004 justifican ese contrato y para mí lo colocan entre los mejores de agentes libres dominicanos en la historia de Grandes Ligas. Así que mis 5, Alex Rodríguez con los $252 millones por 10 temporadas, Manny Ramírez 160 por 8 con los Medias Rojas, Vladimir Guerrero 6 años y $85 millones con los Angelinos, Adrián Beltré con sus $96 millones por 6 campañas con los Rangers y Miguel Tejada 6 años y $72 millones con los Orioles de Baltimore. Bueno, pues nada, yo creo que aquí vamos a tener bastante coincidencia, como decía Kevin, porque hay varios que habían aparecido hace un par de días en los mejores contratos como agentes libres. Para mí el número 1 sigue siendo Alex y voy a hacer la trampa de nuevo. Kevin y también Dionisio se refirieron estrictamente al contrato original, al espacio del contrato original, pero extendiéndolo los 3 años más que estaba supuesto a durar ese contrato con los Rangers, el primero, hasta el 2010, Alex fue segundo en Grandes Ligas en total de victorias sobre nivel reemplazo en la versión de Fangraphs con 70, y solamente estuvo por encima de él Albert Pujols en ese periodo. Entonces, si usted toma en cuenta, Kevin ya dio algo de esta información, en el periodo original del contrato, él ganó 3 veces el premio a jugador más valioso, o 2 veces el premio a jugador más valioso, agregó uno luego de firmar el nuevo con los Yankees. Si usted lo lleva 10 años, fue un todos estrellas en 9 ocasiones, finalizó en la votación entre los mejores 10 al jugador más valioso en 7 ocasiones, fue 5 veces líder en jonrones de la liga, empujó 100 carreras en cada temporada, 3 temporadas de 50 o más jonrones, se robó 20 bases en 3 ocasiones y ganó 2 guantes de oro en el campo corto. Una de esas temporadas ganó un guante de oro y dio más de 50 jonrones jugando en el campo corto. Ese ha sido, sin dudas, el contrato de agencia libre para mí más valioso en la historia y obviamente más valioso para los dominicanos. En el número 2, Manny Ramírez, 8 años, 160 millones, 2001 al 2008 con los Medias Rojas de Boston. Ya ustedes dieron los detalles. Básicamente una de las negociaciones o de las adquisiciones que redondeó al equipo de los Medias Rojas y lo convirtió en uno de los equipos más exitosos en este periodo de inicios del siglo XXI. Al menos 6 a 7 temporadas calibre jugador más valioso, hizo el juego de estrellas cada año, incluso en el último año donde no le fue tan bien y fue cambiado luego a los Dodgers. 5 series de postemporada jugó, 5 postemporadas, 2 anillos de serie mundial. Y durante la vida del contrato, Ramírez fue 17º en el béisbol en total de WARs con 32.6. Eso a pesar de ser un jugador defensivo atroz, porque si Manny Ramírez hubiese sido, aunque sea un jugador defensivo averaje, probablemente ese número de victorias sobre nivel reemplazo habría aumentado significativamente y él habría terminado entre los primeros quizás 5 o 6 mejores jugadores de las Grandes Ligas en ese periodo. El número 3, el de Adrián Beltré, el que ustedes señalaron, 6 años, 96 millones, incluyendo el año de opción que ejerció Texas en su última temporada en el 2016, la última temporada del contrato original. 9º en la votación del más valioso en su año de plataforma con Boston, que también pudo haber sido citado en este ejercicio como un contrato de un único año. Ese año fue el líder en dobles con 49, bateando 321, con 28 jonrones y 102 remolcadas, y entonces en su primer año en Arlington batió 2.96 con 32 jonrones, 105 empujadas, produciendo 5.5 WARs. Ganó el primero de sus 3 guantes de oro en Texas y durante la vida de ese contrato también fue un ganador del bate de plata en varias ocasiones y finalizó 15º en la carrera por el MVP en esa primera temporada en el 2011 y como ustedes comentaron, fue un hombre importante en el pennant que ganaron los Vigilantes por segundo año consecutivo. Beltré
fue el séptimo jugador más valioso en el béisbol de acuerdo a las WARs de Fangraphs durante la vida de ese primer contrato con 32.4 WARs entre el 2011 al 2016, 167 jonrones, y como ustedes decían, ahí se plantaron definitivamente los cimientos de la que sería o de la que va a ser una carrera que terminará en Cooperstown. En el número 4, Vladimir Guerrero, con los Angelinos de Anaheim, 6 años y 85 millones, incluyendo la opción del 2009, del 2004 al 2009. Y interesante el caso de Vladimir, que había venido de una temporada anterior con Montreal en el 2003, donde había perdido muchos juegos con una hernia discal, incluso perdido más de mes y medio de acción, pero aún así bateó 330 con 25 jonrones. O sea que los angelinos se jugaron ahí un riesgo, porque una lesión en la espalda, aunque Vladimir tenía 28 o 29 años alrededor en ese tiempo, y en su primera temporada en Anaheim bateó 337 con 39 dobles y 39 jonrones, más de 200 hits, fue líder en anotadas de la liga con 124, empujó 126, robándose 15 bases, y fue el jugador más valioso de la liga americana por un equipo que ganó la división oeste. En la vida de ese contrato, del 2004 al 2009, Guerrero bateó 319 con 173 jonrones y un OPS ajustado de 137 para los angelinos, también consolidando una carrera que va a terminar o que terminaría en Cooperstown, 20.3 WARs durante la vida del contrato. En el número 5, aquí me voy a salir un poquito de lo que hemos comentado o de lo que han comentado tanto Kevin como Dionisio. Moisés Alou con los Marlins de Florida, 5 años, 25 millones de dólares, cubriendo las temporadas de 1997 al 2001. Moisés había tenido una sólida, aunque no necesariamente grandiosa temporada. Su año de plataforma en Montreal, dio 21 jonrones, 28 dobles, empujó 96, bateando 281. Y entonces en el primer año del contrato con los Marlins, ya con 30 años, Alou mejoró a 2.92 con 29 dobles, 23 jonrones, 115 empujadas. Tuvo un total, el total más alto de su carrera hasta ese momento en bases por bolas con 70. Y en la Serie Mundial bateó 3.21 con 3 jonrones y 9 impulsadas para el equipo que ganaría la Serie Mundial. Luego fue cambiado a Houston en la venta de baratillo de Wayne Huizenga después que los Marlins ganaron. Y con los Astros en su primera temporada bateó 3.12 con 34 dobles, 38 jonrones, 124 empujadas, 104 anotadas, 84 bases por bolas y más de 6 victorias sobre nivel reemplazo en valor. Obviamente Moisés perdería la temporada del 99 con una lesión en la rodilla, pero entonces los 2 últimos años de ese contrato bateó 3.55 y 3.31 con 30 y 27 jonrones, 114 y 108 impulsadas. En esos últimos 2 años, durante la vida del contrato, Moisés bateó 3.21 con un OVP de 3.95 y eslogan de 561 y casi 17 WARs en valor total. Y estimando un valor aproximado de 4.5 millones de dólares por victoria sobre nivel reemplazo para la época, eso quiere decir que aunque Moisés perdió toda una temporada y más de 60 juegos en los últimos 2 años del contrato, Alou puso un superávit en valor, de acuerdo a la herramienta de Fangraphs, de más de 50 millones sobre el valor original de su contrato de 25 millones de dólares. Así que atención, Moisés, te quedaron debiendo un dinerito de ese primer contrato de agencia libre ahí que firmaste con los Marlins. Básicamente mi lista ya es repetida porque aquí no inventamos el agua tibia. Alex Rodríguez es el número 1, fácil, 7 años, 145 millones, se convirtió en ese primer contrato con Texas porque él decidió escaparse, porque el contrato se lo permitía. Y ya ustedes dijeron, eso es monstruoso, 47 jonrones, promedio de 304, promedio de OVP de 400 y 8 WAR de promedio durante la duración del contrato. Posiblemente el tipo que más ha devuelto en un contrato largo. Fíjense que Barry Bonds devolvió muchísimo, pero a Barry Bonds tuvieron que hacerle un segundo contrato porque no fue algo tan largo. De hecho, el contrato de Alex Rodríguez fue realmente el primer contrato de 10 millones y mucho dinero. Perdón, de 10 años y mucho dinero. Manny Ramírez lo tengo de segundo, ya habíamos hablado de él, su 8 años, 160 millones, que terminó con los Dodgers en una colita, bateando 3.96, volviendo loco al mundo en 53 juegos. Ya ustedes hablaron de todo lo que hizo Manny en Boston.
por ese contrato, incluyendo haber participado en los 2 primeros campeonatos de los Red Sox desde 1918. Tengo el de Beltré de tercero, el de 6 años, 96 millones, que produjeron una de las mejores carreras, no solamente por la línea ofensiva, sino también por la defensa, el jugador completo. Y para remachar lo que hizo Beltré, durante ese contrato se convirtió en un jugador que muchos piensan incluso que jugó toda su vida en Texas. Algo que no tiene nada de real. Beltré fue un jugador original de los Dodgers y jugó largo hasta que se convirtió en agente libre. Firmó un contrato largo con Seattle y lo cumplió. Firmó un año para restablecer su mercado con Boston y terminó en Texas. Pero fue tan maravilloso por conseguir su hit 3000, su jonrón 400, agregar más guantes de oro y sellar el ticket a Cooperstown. Tengo a Vladimir de cuarto con el 6 años, 85 millones que lo arrancó de una vez, ganando el jugador más valioso, y durante el contrato promedió 29 jonrones, 103 remolcadas y un OPS Plus de 141. Tengo de quinto el de Moisés Alou, que yo pensaba que me la iba a comer, pero vino Carlos José y lo metió de quinto también, porque lo de Moisés fue extraordinario. Yo recuerdo cuando Moisés Alou firmó ese contrato, 5 años, 25 millones, en el invierno del 96, del 96 para comenzar la temporada del 97. Correcto. Moisés inmediatamente llegó a los Marlins con el equipazo que armaron. Fue el líder del equipo por encima de Gary Sheffield y otros caballos que había ahí. Ganaron la Serie Mundial, hizo todo lo que hizo. Pero lo más impresionante fue lo que él siguió haciendo con Houston, incluso si no jugó en la temporada del 99 por la lesión. Luego de esa temporada del 99 por la lesión, 3.55, 4.16 de OVP. Él fue al Juego de Estrellas en 3 de las 4 temporadas que jugó durante el contrato. Batió en sus últimos 2 años de contrato 3.55 y 3.31. En ambos superó las 100 carreras remolcadas. Moisés Alou tuvo un OPS Plus de 130 el primer año con los Marlins, 157 el primero con Houston, 151 el que fue tercero del contrato pero segundo con Houston luego de la lesión, 137. Fue una cosa maravillosa Moisés Alou, ese contrato posiblemente, además que ese contrato fue de 25 millones. Moisés ganó un promedio de 5 millones de dólares anuales. Si usted piensa, porque muchos dirán, Enrique, pero es dinero de la época. Bueno, yo estaba en la primera serie de los Marlins en casa en el 97. El doctor José Francisco Peña Gómez lo invitó Moisés Alou, estaba enfermo en Miami y atendiéndose de cáncer. Lo invitó al estadio, al primer homestand. Fuimos el señor Raúl Calvo y yo por el Listín Diario. Yo trabajaba en el Última Hora, pero era lo mismo Listín Diario. Fui a cubrir esa serie para el Listín Diario. Y ese día, el primer día que estábamos ahí, a Gary Sheffield le anunciaron una extensión como de 63 millones. Comenzando la temporada en el primer homestand, en la primera estadía en casa. Entonces, no me vengan como que eran 25 millones y la época que uno de su equipo, en ese mismo contrato, le dieron un contrato de 63 millones que había llegado de otro equipo. No fue un agente libre, fue una extensión comenzando la temporada Gary Sheffield. Así que ese fue un contratazo. Vámonos con la ronda de menciones especiales, Kevin. Bueno, yo tenía a Moisés como mi mención porque fui el único que hice la trampita de meter a David Ortiz en el grupo, a pesar de que ese contrato que firmó con Boston, el primero, no fue multianual. Pero ya que ustedes hablaron del tremendo retorno por la inversión que Moisés dio, en este caso a los Marlins y a Houston, porque compartió el mismo entre esos dos equipos, voy a destacar otro buen contrato que fue el de Nelson Cruz con Seattle. Después de la temporada de 2014, Cruz se fue
a Baltimore y jugó en el 2014 por $8 millones, cuando se esperaba que él lograra un contrato multianual de mucho dinero en ese momento. Pegó 40 cuadrangulares con los Orioles para ser el líder de la Liga Americana. Consiguió el contrato de 4 años con Seattle. Y en ese periodo, en esos 4 años, Nelson Cruz promedió 41 cuadrangulares, 104 remolcadas por temporada, con promedio de 2.84, porcentaje de envasarse de 3.62 y slugging de 546. Y a pesar de que no jugaba mucha defensa, era esencialmente bateador designado, promedió más de 4 WAR por temporada. O sea que no hay duda que los Marineros sacaron muy buenos resultados de ese contrato de Cruz, que debo decir, en el 2015, su primer año con los Marineros, jugó, digamos que la mitad del tiempo en los Jardines. En el 2016 jugó 48 partidos, o sea, poco más de la cuarta parte del calendario, y ya en los últimos 2 años fue prácticamente de manera exclusiva bateador designado. Pero lo cierto es que fue un jugador muy productivo y muy importante para los Marineros en ese año, y por eso lo tengo como mi mención. Mi mención de honor va a ser David Ortiz, pero no ese primer contrato que él firmó como agente libre con los Medias Rojas de Boston al principio de la década del 2000, sino ya casi al final de su carrera. Después de la temporada del 2012, David fue declarado agente libre y firmó un contrato de 2 años y $30 millones con los Medias Rojas. ¿Cómo respondió David a ese contrato? Pegando 30 cuadrangulares y bateando 309 en la temporada regular, con 103 remolcadas y ayudando a los Medias Rojas de Boston a clasificar a los playoffs. Unos playoffs en los que David ganó su tercer título de la Serie Mundial con la franquicia de los Medias Rojas y fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial, bateando 688 con 2 cuadrangulares y 6 remolcadas. Yo creo que ese contrato, que fue por 2 años y $29 millones exactamente, lo pagó con esa sola actuación en el 2013, y yo creo que los Medias Rojas le sacaron muchísimo más provecho que lo que ellos pagaron en efectivo por ese pacto de 2 años de parte de David Ortiz en la agencia libre. Así que mi mención de honor, el contrato del 2013-2014, para 2013 y 2014, que firmó David Ortiz con los Medias Rojas, ya en la parte final de su carrera. Bueno, mi mención es un contrato de 1 año y en parte firmando con el mismo equipo, pero el jugador tenía la opción de declararse agente libre o lo hizo. Me refiero a Plácido Polanco, que en el 2004 con los Phillies había bateado 2.98 con una cifra récord de su carrera de 17 jonrones y 55 empujadas. Sin embargo, no atrajo la atención de ningún equipo para contrato multianual ni nada de eso. Y entonces se quedó con los Phillies, firmó un contrato de 1 año con los Phillies de Filadelfia para la temporada 2005 por un valor de $4.6 millones. Y entonces, en esa temporada Polanco bateó en total 331 con un OVP de 383, logging de 447, 9 jonrones, 56 empujadas, solamente 25 ponches en más de 550 apariciones al plato, jugando en varias posiciones, segunda, tercera, incluso algo en los jardines. Y lo más importante es que Plácido fue cambiado de Filadelfia al equipo de los Tigres de Detroit, al contendor equipo de los Tigres de Detroit, en medio de la temporada, en el mes de junio específicamente. Y entonces, pues ya en Detroit firmaría un contrato multianual con el equipo de los Tigres, pero para Plácido fue una tremenda temporada de mucho valor en la agencia libre. En su año de agencia libre, un contrato de solamente 1 año donde produjo alrededor de unas 5 victorias sobre el nivel de reemplazo en valor. Para mí ese fue un contrato que en términos de valor por el costo fue excelente. Yo voy a mencionar, que lo dejé fuera de mi top 5, el contrato de Miguel Tejada de 6 años y 72 millones con los Orioles, luego de haber sido más valioso y todo lo que hizo en Oakland. Y Tejada en el primer año de ese contrato responde remolcando 150 carreras. Tuvo 124 de OPS Plus a lo largo del contrato, 24 WAR. Fue a 5 juegos de estrellas en 6 años. A él lo cambiaron a Houston en el medio de ese contrato, pero Tejada cumplió a cabalidad
el dinero que invirtieron los Orioles cuando le dieron 72 millones por 6 años. Y antes de finalizar, la extensión que le dieron los Marlins a Gary Sheffield, que fue el 3 de abril de 1997, comenzando la temporada en el viejo estadio de los Dolphins, donde jugaban los Marlins, fue de 61 millones por 6 años, un récord en ese momento para el béisbol. O sea que Moisés Alou tenía un contrato de 25 millones, pero en su equipo había un tipo que tenía un contrato de más del doble. Por lo tanto, no vayan a creer que 25 millones en ese momento a Moisés le estaban pagando el dineral de Grandes Ligas. Ya habían pasado los contratos de Albert Bell, entre otros. Contratos muy buenos. El de Moisés era bueno, pero su rendimiento estuvo por encima de lo esperado. Mañana, en el último día de la semana de los agentes libres, los peores contratos de agentes libres de jugadores dominicanos. Aquellos contratos donde los peloteros han regresado muy poco con relación a la inversión. Pausa y regresamos. Grandes en los deportes.